Mi saludo afectuoso para cada uno de ustedes. La reflexión de hoy la grabamos en medio de la tormenta Laura. El satélite nos indica que en este momento, 8 de la mañana para ser precisos, está saliendo de la República Dominicana, dejando mucha lluvia y damnificados a su paso. Oramos por la protección de Dios, de las autoridades y de la solidaridad del prójimo para ayudar a quienes lo necesitan. Que así sea. La reflexión de hoy: actitud correcta ante las pruebas. Santiago nos dice lo siguiente, el apóstol Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tratando de recuperar fuerzas físicas y emocionales, muchos seres humanos, refiriéndose a las dificultades, expresan: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Como hijos de Dios, debemos decir: todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. Hay quienes se lamentan y sufren amargamente por las pruebas. Los hijos de Dios asumimos que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Dios. Hay quienes lloran amargamente sus angustias y sufrimientos. Los hijos de Dios nos confortamos con el sumo gozo. Parece paradójico lo que acabo de decir, sin embargo, es una enseñanza divina que debemos practicar en medio de las adversidades de la vida. Para evitar mayor sufrimiento por causa de la pandemia, las autoridades políticas y de salud están haciendo lo que consideran pertinente para aliviar el dolor de los enfermos. Hay que encomiar dichas acciones y hay que brindar el soporte emocional y espiritual que necesitan para lograr sus objetivos. Debemos también acatar con beneplácito las disposiciones que contribuyan a la disminución del contagio. Apenas nos sea posible, acudamos hacia quien necesita de nuestro apoyo para vencer su prueba. Apoyaos los unos a los otros. Esta es la acción práctica de amor al prójimo que ayuda a vencer la prueba. Familia de la fe, Iglesia del Nazareno. La realidad sanitaria que experimentamos pudiera debilitar nuestra fe y relación con Cristo. Cuidado con dejarnos vencer por la apatía, por el desinterés de lo espiritual, por la inercia de la inactividad, por la complacencia de una fe cómoda, del no querer participar en la vida devocional privada o en los esfuerzos que hacemos vía digital. Les sugiero comunicación activa entre hermanos vía telefónica para escucharse el uno al otro y compartir palabras de afecto, estímulo y motivación para seguir adelante y vencer esta prueba que se prolonga sin fecha de caducidad. El apóstol Santiago nos precisa sintéticamente cómo debemos encarar las pruebas con el fin de ser perfeccionados en la vida cristiana. Debemos asumir la actitud correcta. Debemos identificar la realidad y diversidad de las pruebas. Debemos gestionar nuestra conducta de tal modo que superemos a fuerza de voluntad y dependencia en Dios esta etapa de nuestra vida que se torna aleccionadora para un futuro mejor. Leamos y analicemos
el texto una vez más. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Veamos en primer lugar la actitud correcta frente a las pruebas. Tened gozo en grado sumo es la clave, pero ¿será posible gozarnos en medio del sufrimiento que produce la prueba? Pongámonos en el lugar de las víctimas del COVID-19. Pongámonos en el lugar de sus familiares. Qué difícil tener gozo en esas circunstancias. Sin embargo, no es imposible, porque es una enseñanza bíblica y por lo tanto debe tener una explicación. Permítanme señalarla. El gozo en el cristiano es un fruto del Espíritu Santo. Es un don divino en nuestras vidas y si viene de Dios, entonces es verdad dicha experiencia. A lo mejor no podremos sonreír, pero sí disfrutar interiormente de la confianza en el dador de toda bendición y de toda gracia, en el fortalecedor de nuestras vidas. Entonces podremos exclamar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como consecuencia, el gozo interior que fortalece nuestra alma se hace real. Amén. En segundo lugar, veamos la realidad y diversidad de pruebas. Las pruebas son situaciones de la vida que ponen en tensión nuestra existencia. Causan incomodidad, preocupación, angustia, desesperación. Por su intensidad y duración, algunas pruebas son débiles y pasajeras, otras son graves y duraderas, algunas son dramáticas y perduran en el tiempo. Tienen efectos destructores si no las manejamos adecuadamente. El apóstol Santiago nos recomienda enfáticamente cultivar el gozo por sus efectos sanadores en el interior de nuestro corazón. Vivir en alegría produce satisfacción interior, confianza, seguridad de que algo bueno está sucediendo. Tú que me escuchas y ves esta grabación, hermano mío, hermana mía, amigo querido, quizás estás sumergido en alguna prueba. Pérdida de trabajo a lo mejor, escasa producción económica, muy probable, deudas bancarias, casi seguro, enfermedades, pérdidas de pareja, pérdida de algún familiar por muerte, situaciones fortuitas por el embate de la naturaleza, proyectos que se han venido abajo, en fin, diversidad de pruebas y mucha aflicción. Recuerda, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por cierto, el gozo del Señor mi fortaleza es. En tercer lugar, veamos el resultado de las pruebas. Paciencia, en una palabra. La paciencia es otro fruto del Espíritu, otro don de Dios. El texto nos dice que cuando somos probados, es nuestra fe que sufre los efectos de la prueba. Pero la fe es también otro fruto del Espíritu, de lo cual colegimos que las pruebas se constituyen en un atentado contra la vida cristiana victoriosa. Sin embargo, las pruebas nos ayudan a cultivar la paciencia. La paciencia es tener la convicción de que todo sucederá en su debido tiempo, mientras actuamos adecuadamente para que dichos efectos sean reales. Esto es crecimiento integral en el ser humano. Es alentador saber que las pruebas que intentan afectar nuestra fe
producen paciencia. Esto nos ayudará a ser agradecidos, complacidos. Es entonces cuando el gozo se hace evidente. Pero hay más. Santiago nos dice que la paciencia realiza una obra de perfección y cabalidad en quienes están en proceso probatorio. La perfección no tiene que ver con infalibilidad, sí tiene que ver con la instrucción pertinente para conducirnos con el mejor criterio en los siguientes procesos de la vida. Cabalidad es estar completos, bien entrenados, bien equipados para seguir disfrutando de la vida que Dios nos ha prestado y que quiere conducirla conforme a su voluntad. En conclusión, lo que ha escrito Santiago es un ruego pastoral en mi comprensión. Y ese ruego pastoral lo hago mío para dirigirme a ustedes. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, estamos en medio de una prueba por la pandemia, por la inclemencia del tiempo, por situaciones diversas, y queremos asumirlas todas ellas con la actitud correcta. El apóstol Santiago nos recomienda cultivar el gozo, y aunque es difícil, tenemos que aprenderlo. Enséñanos de tal manera que nuestros corazones rebosen de alegría, de satisfacción por el hecho de ser tus hijos, por el hecho de tener una relación especial contigo y por el hecho de recibir estas pruebas que son aleccionadoras, que son transformadoras y que redundarán en paciencia, en cabalidad, oh Dios, en una vida que corresponde a un auténtico Hijo de Dios. Bendícenos, Padre, a sobrellevar nuestras pruebas con gozo. Y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.